Hola amigos de Red MX, sean bienvenidos una vez más a su programa Cazadores de Historias. El día de hoy nos encontramos mi amigo Josué Hernández, Raúl Herrera, Cristian Padilla y comenzamos. Amigos, pues gracias por venir a su programa. Josué, te agradezco. Gracias a la Agradezco invitación. mucho que hayas aceptado la invitación, que nos acompañes y ojalá nos sigas acompañando en más programas. Claro, siempre es bueno estar aquí con ustedes contando historias, anécdotas y situaciones un poco ahí paranormales y bueno, acompañarlos siempre es bueno. Amigo Raúl. Hombre, pues muchas gracias otra vez, me da mucho gusto estar de nueva cuenta en una emisión más aquí para todo nuestro público de Red MX y pues bueno, aquí también agradeciéndole a Josué que haya asistido esta noche con nosotros y bueno, él también ya ha estado, como te había comentado, él también ya me había tocado con él vivir ciertas experiencias de este tipo, también en ciertas investigaciones y bueno, muy interesante las aportaciones que nos puede hacer y pues aquí esperando a que ahora sí que nos hagas la pregunta detonante o el tema detonante de esta noche. Bueno, primero que nada, son épocas, otoñales. Uh-huh. Sabemos que las épocas otoñales traen con ellos ese misticismo, sobre todo que es la época en la que más movimiento paranormal podemos vivir. O bueno, yo ahí tengo un punto con eso que dices, Cristian. Época en la que probablemente se tenga la creencia que hay más movimiento paranormal, pero luego después inclusive en otro momento pudiéramos hasta entrar a ese debate donde pudiera ser la época más energética de actividad paranormal del año. Incluiríamos Semana Santa, desde luego. Exactamente, por mencionar alguna de tantas fechas posibles donde puede ocurrir mucha actividad paranormal. Sí. Digo, nuestro público que nos esté viendo, pues bueno, este programa lo estamos ya grabando en octubre, literalmente, por eso, Cristian, nos comentas el misticismo otoñal. El misticismo y ese frito rico, ¿no? Sí. Que ya un fresco sabroso. Que se antoja con una pizza de pizzería 1830. Riquísimas. Gracias a nuestro amigo Sergio y a la pizzería 1830 por prestarnos su locación y traerles a ustedes un podcast más de Cazadores de Historias. Aquí en Colonia República pueden venir a pasar por su pizza y mira, deliciosa. Deliciosa. Bueno, pues sin más preámbulos, amigos, les traigo yo la historia de algo que está pasando, está aconteciendo en redes sociales, está muy viral este tema. Es el misterio de Cleopatra. ¿Sabían ustedes que no han encontrado la tumba de Cleopatra? Así es, ahorita está desde el 2010 hay una fuerte búsqueda de la tumba de Cleopatra. Por ahí dicen que como era una mujer muy líder, una mujer bastante influyente, pues ella misma se preparó su tumba de una manera que no la se pudiera encontrar, ¿no? Pues yo les voy a ser bien sincero, realmente no es como que el tema, hablando específicamente de este tema, como que yo lo tuviera ahí anotado de que no habían encontrado la tumba de Cleopatra. Realmente con todo lo que ha estado saliendo en los últimos días es cuando pues ya entras a conocer un poquito más sobre este tema, inclusive de lo que comentaba Josué, de la parte de la tumba, que pues como que ya estaba ahora sí todo estipulado para crear esa tumba y que cuando fueran derrotados por Augusto Octavio, creo que Octavio, ¿verdad? Octavio. Cuando fueran derrotados por él, ella y su pareja, que su pareja creo que se llama Marco Antonio, ¿verdad? Pues fueran sepultados y que sus tumbas fueran selladas. Sí. Pero por ahí, no sé, si has encontrado una información de la supuesta ciudad. Fíjate que entre el mito y los nuevos hallazgos, el misticismo que hay alrededor de todo lo que es Egipto, las pirámides y vaya, todo ese tema de las momias, ¿verdad? Es algo que a la gente le atrae mucho, que los envuelve, que les parece fascinante. En lo personal, a mí también me parece algo muy fascinante lo que viene atrás de tantas momias. Pero también en la historia se pierde que muchas tumbas fueron profanadas. Uh-huh. Sí. Sí, hay mucha
desinformación porque se perdió, se robó. A lo mejor ya hay tumbas, ya fueron allá tumbas de hace muchos años atrás, de personajes muy importantes, pero pues nunca vamos a saber más de ellos porque se robaron todos y sobre todo que destruyeron todo. Por ejemplo, un tema... Tutankamón. Tutankamón. Esa tumba también es... Con la maldición de Tutankamón también, ¿no? Sí. Bueno, de hecho es que esa parte de lo que dicen de la maldición es lo que levanta el morbo. Así es. Se ha despertado mucho también la intriga de... Y cuando encuentren la tumba de Cleopatra... Dicen que hay una maldición y lo relacionan así, algo parecido a lo de aquella película del 99 llamada La Momia. Sí. Fíjate que también, entrando en temas de esto de los egipcios, no sé si te has dado cuenta que siempre destruían las narices. Algo así había escuchado y sí había visto cadáveres así de momias egipcias con sin nariz, más bien. Pero en las estatuas y en los jeroglíficos muchas veces destruyeron las narices, como la esfinge no tiene nariz y tenía nariz, pero se la destruyeron. Entonces son ese tipo de temas que hace esto de lo egipcio muy místico, ¿verdad? Sí. Pero les voy a leer un poco antes de pasar al video para ver un video que nos ilustre también el hallazgo del puerto sumergido. En septiembre del 2025, arqueólogos trabajando cerca del templo de Taposiris Magna. Sí. Oye, ahí tengo una pregunta con eso. ¿Es templo o es ciudad? Ciudad. Era ciudad, ¿verdad? Ciudad. Era una ciudad que ahí fue donde se escondió. Sí. Para ir a ver a su amado. De hecho, esa parte de la ciudad de Alejandría llegan a ese punto de búsqueda porque hubo un tsunami en el año 1300. Entonces, Alejandría era un puerto bastante grande en Egipto. Bueno, mira, se encontraba a 50 kilómetros de Alejandría. Sí, entonces era un puerto bastante grande, Alejandría, y hay un tsunami derivado de un terremoto en el año 1300, y este tsunami inunda gran parte de Alejandría. Entonces, cuando los arqueólogos empiezan a buscar, no sabían exactamente en qué parte de Alejandría podía estar Cleopatra. Ya posteriormente en las investigaciones resultó la información de este tsunami terremoto, y a partir de eso empiezan a hacer búsqueda debajo del mar, ¿no? De la playa de Alejandría. Pero bueno, para que nuestros seguidores entren más en tema, ¿qué les parece si les presentamos un pequeño video? Adelante. Vamos a verlo. No fuese tan opulenta. Considero que es una posibilidad, a pesar de que hay muchas otras. ¿Qué les pareció la historia? Bastante educativo el video, bastante interesante. Obviamente nos lo resume todo lo que ha hecho el trabajo esta chica dominicana, ¿no? Katy Martínez. Kathleen Martínez. ¿Verdad? Kathleen Entonces está bastante bien elaborado el video porque te da en un pequeño espacio de tiempo te da bastante información. Sí es. Donde ella, sin ser arqueóloga, es criminalista, pues tiene otra ruta de búsqueda, ¿no? Diferente a lo que es un arqueólogo normal. Ahora sí que siguió sus sueños, ¿no? Siguió su sueño. Hasta el final. Y sobre todo estos túneles que descubrió, no recuerdo que el video lo comentara, pero al parecer medían poco más de 1300 metros. Oh, ok. Entonces por eso ahí lo de la conexión de hacia Alejandría, ¿verdad? Entonces prácticamente era como que túneles de escape, algo de lo que se maneja uno pensaría que políticamente. Uno pensaría que por ser el desierto no va a haber piedra, ¿no? Ajá, que no va a haber túneles. Sí. Pero pues le escarbas y encuentras sedimentos, piedra. Sí. Bueno, hablamos de que Cleopatra viene de 2500 años atrás, antes de Cristo, pero realmente la cultura egipcia, estamos hablando de 12,000 años antes de Cristo. Entonces, desde los 12,000 años antes de Cristo ya había ciertos senderos, ciertos caminos, y ellos ya empezaban a todo lo que era
a construir una ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, en base a todos esos años, pues obviamente yo creo que los vestigios de canales, de rutas, de pozos, de ciudades ocultas, pues es muy, muy común, ¿no? Yo en lo personal no creo que le encuentren en sí, vaya, sin estar destruida. Creo que tal vez Cleopatra también preparó para que en cierto momento se destruyera y no pudieran llegar a ella, porque su punto es que no lleguen a ella, ¿no? O sea, que no sea encontrada. Que no sea encontrada por un hombre. Pudiera ser que en determinado momento, inclusive a lo mejor alguna sustancia que hayan manejado en aquellos años, algo que comieran que inclusive se le pudo haber puesto al cuerpo de Cleopatra y a lo mejor pudiera ser que Bueno, se ellos hiciera con ellos rapidez. utilizaban el embalsamado para buscar la vida eterna en el más allá. Ujú. Entonces, ella por su creencia tenía que ser su cuerpo embalsamado y momificado. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ella buscaba era la vida eterna. Con todo y sus trabajadores. Con todos sus trabajadores Está y canijo, muy ¿no? macabro. entonces Sí, muy macabro. la cultura egipcia, mientras mayor era tu rango de poder, pues era el mejor, la mejor tumba, ¿no? Era como que estaba ahí destinado, ¿no? Imagínate, pues que a final de cuentas ella necesitó apoyo de a lo mejor de sus sirvientes y a lo mejor de su escolta, porque necesitó gente para construirla, necesitó gente para esconderla y necesitó gente para matar a la gente que la construyó, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas siempre termina alguien sabiendo en ese tipo de temas, en ese tipo de acciones, ¿verdad? Quiere decir que por ahí ha de estar el mapa. Sí. Sí, no. Bien escondido o ya se deshizo porque también en Egipto se encuentran muchas urnas en los cerros, ¿no? Tengo entendido, recuerdos que habíamos platicado ya de Sí, eso, ya también los habíamos comentado escritos. eso. Entonces, pues a lo mejor por ahí también lo han de tener escondido, digo, y hablando en temas de que son cosas que son coleccionables también. Son coleccionables, pero bueno, también ya el paso de los años, hablando específicamente de documentos, híjole, pues habría que ver qué tanto... Bueno, pero en ese tiempo pudo- usaban más la puede piedra. durar. En ese tiempo usaban más la piedra. Bueno, Sí. tendríamos que revisar esa parte de si se usó piedra o si se usó algún pergamino, porque ahí el punto del pergamino es, bueno, y resistió el paso del tiempo. El punto de la piedra, a final de cuentas, también es algo parecido. Y resistió el paso del tiempo. ¿Dónde están guardadas? ¿Dónde quedó la tumba de Cleopatra? A mí nada más, cuando veía el video, yo decía, y si esos túneles que van a dar al mar, ¿qué tal si la tumba llegó a dar al mar? Sí, Sí. ¿Qué tal si Sí. eligió llegar al mar? es lo que te decía, o sea, de que a lo mejor en cierto momento el mar pues colapsó. Todo colapsó por la humedad, por las lluvias, las tormentas, vaya. Hay muchos factores que pudieron, y sobre todo temblores, porque hablabas de un tsunami, Pero me refiero al Sí. punto de que ella haya decidido que su tumba, sea en el mar. Sea Sí, en el sí, mar. yo pienso lo mismo también. Sí, no sé, sí, o sea, ellos construyeron hacia el mar con la idea de que en cierto momento colapse, ¿no? Podría ser el tema de Richard Balla, que era la persona que estuvo en los estudios del Titanic y bajó a esas profundidades, decía que en las investigaciones que había hecho en el año 1300 después de Cristo se había presentado un terremoto, el cual provocó un tsunami y ese tsunami pues ocultó media Alejandría. Entonces también, pues por ahí también puede ser, se puede tomar como que un caso natural, de la naturaleza normal, y otro caso que a lo mejor, como tú dices, la tumba estaba preparada para que cuando vinieran a buscarla se colapsara, se perdiera, que cayera prácticamente al Sí, mar. aquí el tema, lo importante de Cleopatra en la historia es cuando llega la civilización, como quien dice, una civilización avanzada como eran los romanos, entran a Egipto.
había bastante conflicto entre egipcios y romanos. Entonces Cleopatra hacía un papel fundamental porque era una reina que tenía una aceptación bastante alta con el pueblo egipcio, pero también tenía muy buenas relaciones diplomáticas con los romanos. Entonces era un eslabón que unía las dos civilizaciones. Entonces el poder político de Cleopatra era bastante grande, ¿no? Ha de haber sido muy guapa. Aunado era bastante guapa. Siempre he tenido esa incógnita. Hablando específicamente de Cleopatra, ahí sí es algo que se comenta o dicen, oye, es que era muy guapa Cleopatra. Sí. Y mi pregunta o mi imaginación es, o sea, ¿cómo sería físicamente? Si hablamos de esa cuestión de que era muy guapa, bueno, ¿cómo se consideraba una mujer guapa en aquellos años? Como porque también en Inglaterra se considera guapa a una mujer obesa porque la reina era obesa. Sí. Bueno, inclusive hablando de eso que comentas de la reina, hubo años donde los estándares de belleza, como los reyes comían demasiada azúcar, se les hacían los dientes negros, y era un estándar de belleza tener los dientes negros. Y las personas obesas, porque consumían carne y decían, este es acaudalado, es poderoso, y era atractivo, ¿no? Entonces habría que ver ahí con Cleopatra. Más que nada yo lo orillo, percepción personal, que era el tema del liderazgo. Cuando una mujer tiene ese nivel de liderazgo, obviamente atrae a muchas personas. Entonces yo creo que también, si su belleza era física, también era una belleza bastante intelectual debió haber sido una mujer muy inteligente, muy intelectual, porque para tener ese tipo de poder con los hombres, pues siempre no me dejarán negar que una mujer inteligente es bastante atractiva. Es bastante atractiva. Sí, hay un magnetismo ahí que y era muy buena también, por los estudios que han hecho, era muy buena con las fórmulas de venenos y todo eso, y las personas que le estorbaban. Era alquimista. Sí, o sea, también le aventaba ahí su veneno y era la manera muy polite de deshacerse de ellos, ¿no? Y hablando de temas egipcios que siempre van de la mano con este tema que ahora vamos a llevar, en estos momentos está pasando cerca de nosotros lo que es lo que podría ser una nave nodriza, el 3i Atlas. Tema muy interesante, tema que también ha sonado mucho en estas últimas semanas, el 3i Atlas, bautizado así por los científicos. De hecho, por ahí hay otra teoría que habla de que estará pasando por allá del 20 y tantos de diciembre, ya ahora sí muy cerquita de la Tierra. Y ese punto de la nave nodriza genera mucha expectación y genera mucha polémica con la gente por el hecho de que unos científicos se les ocurrió, pues más que ocurrir, lo plantearon como una teoría, como una hipótesis de decir, ¿sabes qué? Es que eso que estamos viendo produce cierto brillo y entonces es como si estuviera viajando un metal. Y entonces es de ahí donde surge la teoría de decir, ¿sabes qué? Pues entonces es un metal, entonces es un residuo de una nave nodriza o es una misma nave nodriza que viene hacia la Tierra. Tiene muchos temas que vienen con ese asteroide, meteorito, residuo, porque unos dicen que no, otros dicen que sí. Hace poco un aficionado le tomó una fotografía, dice, debido a la falta de financiación por parte del gobierno federal, la NASA no estará actualizando sus sitios. Esta es una publicación de la NASA. O sea, la NASA no va a apuntar los satélites hacia lo que viene siendo esta nave nodriza. Y ahí es donde derivan muchas preguntas. Pero antes que nada, una de las preguntas o una de las observaciones, yo como fotógrafo, más canija que tengo, es cómo con tanta tecnología en un cuadrito no podemos tomar una fotografía clara, amigo. Bueno, ese es el dilema que siempre ha existido y que siempre en este tipo de temas paranormales y ufológicos se dice, bueno, ¿y por qué si cada vez tenemos mejores cámaras? ¿Por qué sigue saliendo el fantasma? ¿Por qué sigue saliendo el ovni o el extraterrestre?
sin estar claro, sin verse de forma clara. Pues mira, pero ahí sí, bueno, coméntanos. qué bueno que dices eso, porque ahorita que se aproxima la nave nodriza, se están viendo muchos ovnis de día. Hay mucho avistamiento ovni en México. Por ejemplo, aquí traigo una recopilación de videos rapiditos, vamos a verlos. Sí, ya se vio. ¿Qué? ¡Corre! Oye, pero se está metiendo al mar. Ajá, se están metiendo. No manches, allá hay otro. Ay, corre, ese está arriba, por arriba, ¿viste? Velo, Sí, velo. se va por ¿De dónde arriba. salen? En el agua, velo. ¿Pero de dónde salen? Corre, che, mira esa madre, es el fin del mundo. Está echando humo. Ahí viene otro, mira. Acá viene otro, mira. Esa madre como cae, el otro como cae. Esa madre que está en el cielo. Lo están grabando. Están viniendo para acá, güey. Ya lo vamos a morir, ya lo vamos a morir. Oye, ¿qué onda? Mira esa madre, y así, nada más así. Güey. No. ¿Lo estás grabando tú? Sí, lo estoy grabando. ¿Lo ves? Allá, güey. Tienes que hace rato cayó allá en la orilla, güey. Oye, pero se está metiendo al agua. ¿Ah? Hace rato vi que tenía fuego el mar, ¿le cayó? Ese fue el que cayó. Ahí está el otro. Miren el agua, Chan. Mira. Que te pierdes en el mar y hay pistolas, lanzan esa madre y alumbran. Vamos a la verga, hay que agarrar en tu moto, vamos a la. Hay gente, a lo mejor es gente pidiendo ayuda y nosotros aquí diciendo que es el fin Sí, del coño, mundo. pero esa madre. No sé dónde está, coño, no chingues. Habría que hacer la protección civil para que vayan a ver que... ¿No será que sí están tirando esa Sí, madre es cierto. la pistola, pero no les sirve la pólvora? No, pero si no ves ni una embarcación acá, güey, no digas mamadas. Sí, no está hondo. No está hondo igual. Bueno, si hubiese una embarcación, te lo. Y es que esa madre viene hacia acá, hacia el frente. ¿Ah? ¡Ay, un mosco! No, pero si te das cuenta, esto es. ¿Qué les pareció? Bastante interesante el video. Recordemos que son videos hechos por celulares. Y bueno, esos celulares muestran las fallas de origen. Y estos videos lo que hace es que se hacen ahora sí que más verídicos. Porque con tanta inteligencia artificial pues nos da un punto de partida, ¿no? Ese es un punto que les quería decir. Últimamente aquí en Saltillo, hablando de las últimas 3 semanas o el mes anterior, septiembre para acá, han sacado muchos videos de que naves espaciales y circulares y triangulares, pero se nota o se distingue que son de inteligencia artificial por diversos detalles que inclusive en mayo estuvimos platicando en uno de los podcasts que hicimos en mayo, que también nos estuviste platicando de los efectos que se generan en estas fotografías falsas o para determinar por qué eran falsas. Y sí, yo creo que es un punto en el que a lo mejor, muy probablemente por esta situación de esta supuesta nave nodriza que está cerca del planeta Tierra, están sacando todos estos videos. Aquí sí tendríamos que tener mucho cuidado con la parte de diferenciarlos. Y tal y como decían en el video, la misma gente del video dijo, bueno, ¿y qué tal si es gente pidiendo ayuda y nosotros pensamos que es otro asunto, que son extraterrestres, ovnis, etcétera? Sí, lo que es un hecho es que en algún momento vamos a hacer algún contacto con alguna inteligencia que es de afuera del planeta, ¿no? Cada vez se acerca más y yo creo que por ahí dice la gente que es muy poco probable que hagamos contacto con inteligencia del exterior, pero yo creo que cada día que pase pues tenemos la oportunidad de que se vaya a presentar el evento. Estamos más cerca, yo estoy de acuerdo con eso, estamos más cerca. Por ejemplo, Josué, ¿tú qué esperarías de ese contacto? Bueno, ¿Guerra o paz?
Híjole, bueno, hemos hablado en anteriores ocasiones aquí con el ingeniero Raúl, referente a las culturas que hay de civilizaciones, que son 7 por ahí, Raúl, ¿verdad? Que hemos platicado, que son 7 de las que hemos platicado, pero se supone que hay todavía muchos más, ¿verdad? Y unas pues están en búsqueda de planetas para obtener recursos naturales, otras están en búsqueda de hacer guerra, en otras por ahí dicen que hay una civilización que también hasta cierto punto nos está cuidando, ¿verdad? Mucha gente que habla de otra manera le dice ángeles. Uh-huh. Y resulta ser que a lo mejor es una raza superior que también de alguna manera u otra nos cuida. Entonces yo creo que tener la ciencia cierta qué van a venir a hacer pues es complicado, pero de que haya vida inteligente allá afuera pues yo creo que sí es bastante probable. Uh-huh. Raúl, ¿guerra o paz? Híjole, pues todo está en función también de cómo está la humanidad, porque de que va a ocurrir para mi punto de vista. Y viéndolo desde una perspectiva, ni siquiera como fanáticos, desde una perspectiva científica, yo sí creo que va a pasar, se prevé que va a pasar entre el 2100 y 2200, y a lo mejor se pone que se mueva otros 100 años más, pero de que va a ocurrir, ocurrirá, depende de cómo esté la humanidad en ese momento, qué es lo que quieran los gobiernos también, obvio las intenciones de esas razas. Yo creo que si hubiera alguna raza hostil, pues hubiera aprovechado el momento en que la humanidad pues no tenía tanto desarrollo como el que tiene ahorita, o hubiera aprovechado una época de la Edad Media, hubiera aprovechado una época de las cruzadas, etcétera, o todavía mucho más atrás para hacer su presencia y ser hostiles con la humanidad. Yo me quedaría con la guerra, ¿quién la va a hacer? ¿Los extraterrestres o los humanos? Bueno, así como lo planteas, pues también existe la probabilidad del ser humano al sentirse amenazado, puede empezar ellos... Yo creo que no es por sentirse amenazados, yo creo que sería más por el simple hecho de que somos seres humanos y no podemos estar en paz ni con nosotros mismos. Bueno, ahí les va otro punto. Ahorita de lo que decía Josué de las civilizaciones, dentro de las investigaciones que he realizado en estas cuestiones de las civilizaciones, me comentaban y me decían que hay una, en el universo hay como una categoría, niveles hay niveles, y a la raza humana la tienen catalogada dentro del universo como una raza muy, pues muy atrasada todavía, muy violenta. Entonces realmente las otras culturas, al vernos de fuera, dicen, no te acerques, son demasiado violentos. Es así como cuando encontraron, creo que fue en Brasil, encontraron todavía una tribu de caníbales. No, todavía existe esa tribu. Todavía existe esa tribu. Que inclusive pasaba el avión y le lanzaban las flechas. También existe una en la India, ¿no? Sí, son caníbales. De hecho, hay gente normal se acerca a esas tribus y ya no regresa. Sí, está la historia de un chavo que quiso llevarles la palabra de Cristo y se lo comieron. Sí. Entonces, así... Ese es allá en... Tengo entendido que es uno de los nietos de los dueños de Macy's de Estados Unidos. Algo por ahí. Eso es en una isla de que está por Madagascar. Bueno, pues haz de cuenta que así nos ven. En esta otra teoría que les estoy diciendo. Así nos ven, así como nosotros los vemos a estas culturas o a estas tribus, civilizaciones, los de allá afuera, se dice que también... Y ahí es todo fíjate, lo que comentas es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, que estamos hechos y semejanza a Dios, ¿verdad? Entonces, que somos hasta cierto punto superiores a otros seres vivos, ¿no? A otros seres vivos, pero bueno, ahí lo estaría... qué buen tema. Ahí lo estaría categorizando en función de los seres vivos que están en nuestro planeta. No en función de los seres vivos que estén fuera de nuestro planeta. Sí, porque si te vas con la norma que somos iguales y semejanza a Dios, pues... A una deidad, vaya. A una deidad, entonces, pues eso nos pone a un nivel superior
a muchas otras civilizaciones. Entonces también es interesante cómo lo plantea de una manera la religión y luego cómo lo plantea de una manera, así que entre comillas la ciencia, ¿no? Vámonos a este punto. Al momento de nosotros decirnos que somos una deidad, ya también estaríamos involucrando cierta parte como de ego, es lo que te iba a decir. Es el ego, ¿no? Sí. Es el ego de creernos una raza superior. E incluso ahora pues aquí mismo, ¿no? La gente de color, los indígenas y pues los superiores, los europeos, ¿no? Los güeros, vaya. Sí, dentro del mismo planeta existe esa... Y lo vivimos aquí mismo en México, los whitexicans, contra todos nosotros, ¿no? Entonces, pues se vive hasta, yo creo que de colonia a ciudad, a estado, a país, se vive de todo cuadra, entonces, cuando vengan estas culturas, pues es muy probablemente que pueda ocurrir algo similar. Es probable ese comportamiento, ¿verdad? Pero asegurar que sería guerra o que sería en son de paz, híjole, tendríamos que ver. Yo sí voy al punto de tendríamos que ver cómo está la humanidad, en qué etapa está la humanidad en ese momento. Ahora recordemos una cosa que por ahí decía Hopkins, decía que las razas que en algún momento donde hagamos el contacto con seres inteligentes del exterior, esas razas ya están muy evolucionadas. Para haber llegado al planeta o para haber llegado a la Tierra es porque ellos ya pasaron por bastante evolución en su raza. De hecho, hasta mencionaba, ya vivieron nuestras guerras. Sí, entonces, nuestras, epidemias. Ellos en su búsqueda de necesidades no optarían por el planeta Tierra. O sea, porque los recursos naturales los podrían ellos conseguir en cualquier otra situación que no fuera de guerra, tendrían todos los mecanismos tecnológicos, entonces pues también es bastante interesante por ahí el tema evolutivo de las razas que en teoría pueden tocar tierra, ¿no? Y hablando de eso mismo que comentas, también aquí hay demasiadas especies. Porque todavía faltan las especies y las subespecies que hay en otros planetas. Eso también sería súper mega interesante, ¿no? Ya también hablar de, por ejemplo, un tema de la comida. No, bueno, un punto que tendrías tú que considerar y que tomar en cuenta es de entrada, o sea, si vienen de otro planeta... Nos van a comer. Antes de hacer... no lo creo. Vuelvo a lo mismo. Yo sí me voy a la teoría que les decía. Si no, pues te invado. ¿Para qué me espero a que te pongas con armamento nuclear y con aviones y todo? Pues mejor te invadimos en los años 1100, 1900, 800 o antes de Cristo. Pero al punto al que voy es, si hay ese contacto, algo de lo que deberíamos de considerar es las bacterias que pueden traer esas razas, esas civilizaciones. ¿Qué bacterias tienen ellos? Que nosotros no hayamos tenido contacto con esas bacterias y que después nos puedan enfermar. Amigo Raúl, ojalá aterricen en la India. Porque son muchos. No, porque está bien cochino. No, ahí... Te van a funar. No, ahí el tema, a lo que dice Raúl es, por ahí yo también lo había escuchado, que estas civilizaciones, estas razas, no hacen el contacto, ahora sí que el llamado tercer contacto, ¿no? El tercer contacto es cuando estás, ahora sí que face to face, con el ente inteligente, ¿no? Dicen que no porque las bacterias y los organismos que hay en el planeta Tierra, nosotros tenemos siglos, milenios de evolución, el ser humano, y en esos milenios de evolución tenemos anticuerpos que nos permiten convivir con los virus o con lo que hay en el planeta Tierra, ¿no? Entonces ellos al llegar se verían expuestos a ese tema de los virus, ¿no? Sí, ese es un punto que yo considero que sí ocurre, o sea, si ese momento llega, va a pasar, o sea, porque estás hablando de que... Organismos vivos, son organismos vivos que vienen de otra parte del universo, no sabemos, como dices tú, qué especies hay de donde vengan, qué enfermedades se han librado, y obvio, pues nosotros también hacia ellos, cómo los podremos enfermar, y también de radiaciones que puede haber en el espacio. Entonces sería
Lo primero, antes que cualquier otra cosa, yo creo que sería lo primero que tendríamos que considerar. Es decir, si lo vieras en este momento a un gris, a un maitre, etcétera, de las diferentes culturas que se mencionan, si lo vieras de frente, antes de ir a llegar a darle la mano, primero hay que pensar en eso, decir, a ver, espérame, o sea, estoy interactuando con alguien que está fuera de mi mundo, no sé qué es lo que traiga. Entonces, es como que un punto de decir, me puede ganar la emoción, pero tengo que estar tranquilo y empezar a interactuar primero, yo creo, intentando comunicarse, no sé si en el idioma, porque ahí sí desconozco literalmente cómo hablen, pero buscar una forma de comunicación. Sí. Antes de empezar con ya un contacto físico. Sí, fíjate que están pasando muchas cosas muy padres, ¿no? También, ya hablando del tema y cambiándolo un poquito, estamos también por vivir la experiencia de ver la explosión de una estrella y verla convertirse en una enana. Ok. No recuerdo bien si está en estos meses, en los próximos 3 meses va a explotar. Digo, ya explotó, ya explotó, pero apenas la vamos a ver. Acá nos va a llegar tiempo después, la vamos a ver. Y la verdad sí estoy yo también en espera de eso para verlo. Son acontecimientos que están pasando en esto de que hablamos de la aproximación también de 3i Atlas. Y pues bueno, fue un tema que nos dio mucho de qué hablar. Así es, yo con la parte de 3i Atlas nada más ahí para cerrar ese punto yo de lo mío. No sé, se dice que no se habla realmente ya en este momento de ese artefacto que de hecho varios científicos lo consideraron ya como un asteroide, pero como consideraron que no hay suficiente evidencia científica y ligado a esto, que después podemos entrar a platicar de este otro tema, estuvo el punto de que no hay financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. Curiosamente, que ahora hace 5 días la Casa Blanca se acaba de declarar como cerrada y sacaron a varios empleados federales para no pagarles su sueldo, pues yo me quedaría más con la parte de que es un asteroide. Me quedo más con eso. No, bueno, ahora sí que la duda existe precisamente por el comportamiento del gobierno de Estados Unidos. Por eso se hace más el eco, ¿no? De la situación de que puede ser una nave, ¿no? Entonces, pues obviamente cada vez estamos nosotros más desarrollados en tecnología y tenemos que ir buscando los mecanismos para documentar todos los hechos que dices, que ha aumentado bastante la frecuencia de avistamientos, de acercamientos. Entonces yo creo que ese es el objetivo del ser humano, desarrollar tecnología precisamente para acercarse cada vez más a estos acercamientos, ¿no? Documentarlos. Yo me quedo con que se supone que en el 2030 viene un asteroide más grande todavía que y que ese sí va a pasar más cerca todavía y que posiblemente ese sí nos deje una estela de destrucción. Ya no estoy diciendo solamente que se estrelle con la luna o que se estrelle con la tierra, y que pues ese está más preocupante que que llegó para sacar muchos temas, ¿verdad? Y dentro de ese muchos temas, pues lo que dijiste en cuestión de que primero abren la información del Área 51. Ahora no están dándole dinero a la NASA, están censurando cosas de la NASA y el cierre de la Casa Blanca. Sí. Entonces son muchas cosas que nos llevan a diferentes pensamientos en lo que esté pasando, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles en otros países en donde hay conflicto. Entonces a lo mejor también es un momento al final de cuentas para que cambiemos todos como humanidad y podamos progresar de la mano como una sola raza, ¿verdad? Eso es lo que yo me gustaría llevarme. Muy bien. Sí. El libro de San Cipriano, una guía sagrada o el manual del diablo. Este enigmático texto, conocido también como
el ciprianillo, ha sido temido y venerado durante siglos. Se dice que fue escrito por San Cipriano de Antioquía, un poderoso hechicero que, tras convertirse al cristianismo, recopiló en sus páginas todos los secretos de la magia negra, los pactos demoníacos y los rituales prohibidos que alguna vez practicó. Dentro de sus hojas se mezclan rezos cristianos con fórmulas de invocación y conjuros para obtener riquezas, dominar voluntades o protegerse de espíritus malignos. Algunos aseguran que el libro tiene vida propia y que quien lo lee siente una presencia que lo observa entre las sombras. A lo largo del tiempo, ha pasado de mano en mano, dejando tras de sí una estela de locura, desapariciones y tragedias. Porque, según las leyendas, el libro no se deja poseer fácilmente. Es él quien elige a su dueño y rara vez lo deja escapar. El libro de San Cipriano. Amigo Josué, escuché que tú le sabes un poquito el tema. Fíjate que San Cipriano era, ahora sí que un monje ocultista, y esta persona tenía de sus trabajos propios hacer conjuros, rituales satánicos. Era un mago alquimista. Sí, estaba muy pegado en aquel entonces a lo que era la satanería y todo eso. Conoce a Cristo, así es la historia de San Cipriano. Se va al cristianismo. En aquel entonces, acuérdate, hablar de cristianismo era la religión católica. Ajá. No es como ahorita que dices que es cristiano y hay muchas vertientes de cristianismo, ¿no? En aquel entonces todo el cristianismo pues era de religión católica. Y esta persona pues se hace buena, empieza a inculcar los valores del cristianismo y posteriormente llega a ser santo. Entonces es San Cipriano, ¿no? En su paso por el tema ocultista deja un libro y te digo, lo conozco más o menos bien, no lo he leído directamente, porque en las personas que ahora sí que andamos en la búsqueda de tesoros es bien sabido que hay dos maneras de buscar tesoros: por la parte científica, que es por el medio del aparato, el medio de la documentación, de la historia del lugar, de la propiedad, y la otra que le llaman es hacer las oraciones de San Cipriano, Okay. por medio del libro de San Cipriano. Y aquí lo que pasa con las oraciones de San Cipriano, que vienen en ese libro que menciona el video, es que tú haces contacto con el dueño del tesoro o de lo que estás buscando, ¿no? Y mueves bastantes energías y mueves... Entonces es bastante delicado, te digo, las personas que nos dedicamos a la búsqueda de artefactos, de joyas, de cosas de valor. No me gusta decirle tesoros porque hay muchas cosas de valor que no son monedas ni dinero, ¿verdad? En el programa anterior hablábamos, Raúl, de las casualidades que van saliendo con los temas. Uh-huh. Hay muchas veces que un tema nos lleva al siguiente tema que ya teníamos aquí en nuestros apuntes, uh-huh, pero que sin saberlo ya era el tema que seguía. Pero nuestras conversaciones de un tema que no tenía nada que ver nos llevan a ese tipo de temas. El día de hoy que te hicimos la invitación sin saber que te gustaba lo de la detección de metales, la búsqueda de tesoros, pues nos tocó el tema de hablar de San Cipriano. De San Cipriano, sí. que la energía. Sí, la energía, pues al final de cuentas estamos manejando ese tipo de temas y entonces se crea, ¿verdad? Se proyecta, dice, ¿sabes qué? Vamos a traer gente, vamos a invitar gente que también hable de estos temas y por ende ya llega la gente y también trae esa conexión prácticamente, trae ese tema, o sea, ya lo trae conectado y tú comentaste llegando el día de hoy, no, pues San Cipriano, y Josué dijo, yo conozco de San Cipriano, o sea, realmente esa parte de San Cipriano no fue así como que muy estructurada que tú dijeras, sino que realmente fue la parte energética. Sí, manera orgánica se dio. Exactamente, manera orgánica. ¿Te sabes algún oración de él? No, nunca nos hemos metido, nosotros siempre vamos en la búsqueda con el tema científico, ¿no? Con el aparato, buscamos documentación del predio, historias de los lugareños de ahí, qué se escuchaba, qué se oía, qué pertenecía a las propiedades, pero hay gente que se dedica a buscar tesoros de manera
ahora sí que adentrándose esos temas, y una manera pues es con las oraciones de San Cipriano, Una forma esotérica. Una forma esotérica, ¿no? Pero sí lleva un riesgo hacer ese tipo de cosas. Sí, los dueños del tesoro, cuando fallecen, ¿se quedan arraigados a él o por qué pasa esto? ¿No trascienden? No trascienden por la preocupación. Ellos durante su vida se vieron en la necesidad de juntar dinero, ¿no? De ser ese... Sí, es como muchas personas ahorita que es todo, todo el sistema ahorita antes es no, dinero, sí, y los ves y viven, duermen y comen para hacer dinero nada más. Es todo lo que piensan. Anteriormente no había los mecanismos que hay hoy en día, que son pólizas de seguros, que son ahorros, son herencias, son contratos notariales, todas esas herramientas que dices, pues tengo bastante dinero y me programo para heredarlo de tal manera. Y no había los medios para guardarlo. Y no había, y súmale lo que dice Raúl, que no había los medios. Entonces la gente acaudalada juntaba sus recursos, su dinero, y luego ya cuando llegaba la edad de trascender o de fallecer, pues resulta que el dinero lo tenían guardado, escondido, bajo la cama. Si los hijos no sabían si había dinero allá, había dinero acá. No lo heredaban. No entonces, tan pues... lejos, en la revolución. Eran muy egoístas. Aparte, había avaricia, era mucha avaricia. No es como hoy en día que hay un poquito más de educación financiera. En aquellos años era la avaricia, ¿no? Entonces... El apego total. Algo que no tiene tanto ese valor, pero desafortunadamente pues ya le damos ese valor y ahora es necesario, ¿verdad? Y fíjate, qué tema tan curioso que usted que nos sigue y que está viendo esto, el apego hacia cualquier cosa es malo, ¿sí? Y si te mueres apegado a algo, piensa que tu alma, tu ser no trascenderá a lo que sigue. Sí, es lo que ya hemos estado platicando también en otros programas. El apego al momento de morir puede generar que se quede esa alma en estos lugares, en esta dimensión, y por ende pues después se convierte en el fantasma que anda asustando. Sí, por eso hay que vivir. Apego. Hay que vivir amando, hay que vivir ligero, hay que despegarnos de lo que no es, de lo que no lo vale, ¿verdad? A veces, pero pues bueno, también a veces no entendemos qué es lo que no vale. Sí. Eso sí. Sin duda alguna, todas las personas que vivimos un evento paranormal quedamos fascinados, impactados o asustados. Sí, fíjate que soy de las personas que trato siempre de hallar una lógica a los hechos y a los eventos. O sea, no soy de las personas que trato fácilmente de asustarme o de relacionar la vivencia con algo paranormal, ¿no? Siempre descarto hipótesis, hechos, documentos y todo esto. Pero una vez, fíjate que en mis ratos libres, ya tengo tiempo que no, busco por medio de un aparato, busco monedas de valor, oro, artefactos antiguos, hebillas, monedas, por decirlo, tesoros, ¿no? Mi aparato es un playero, un detector de metal tipo playero, y me habían invitado unos compañeros en mi anterior trabajo a hacer una búsqueda, y esa búsqueda eran unas ruinas de adobe que estaban cerca del área de derramadero, y estas ruinas, por ahí pasa el tren, y en aquel entonces había un soldado que cuidaba y resguardaba o estaba ahí en el cruce del tren, como vigilancia, ¿no? Entonces nosotros empezamos a platicar, las personas que fuimos, lo saludamos, le dijimos vamos a buscar aquí en las ruinas de adobe, sí, pásenle. Estuvimos ahí buscando, pero teníamos esa inquietud de que él estuviera cerca, ¿no? Entonces ¿Por qué razón? Nos daba una mala espina, o nos daba algo como que decir, no deja de ser soldado, está armado, no sé. Entonces, pues uno busca, otro le ayuda y uno está afuera,
echando agua, ¿no? Entonces se acercaba frecuentemente, la primera vez que se acerca nos dice, oye, ¿no traen un churro de mota? Nosotros pues no, traíamos cigarros, en aquel momento traemos cigarros, te ofrecemos cigarros, y le ofrecimos cigarros. Total, él se va, se aleja, ¿no? Y nosotros seguimos en la búsqueda, pero siempre había uno de nosotros fuera de la propiedad en donde estábamos buscando, precisamente para estarlo vigilando. Y sonaba el aparato y metal, y escarbamos más o menos y no salía nada, y él nos llevaba a otro punto y así, ¿no? 2, 3 veces a mí me toca estar en el ratito que se presenta la situación paranormal, me toca estar fuera, y las 2 personas que iba en ese momento, compañeros de mi anterior trabajo, suena el aparato, empiezan a rascar y de repente salen corriendo de que le habían pegado a un jarrito y salieron abejas. Entonces salen disparados de la propiedad y se empiezan a sacudir y se quitan me acuerdo que era febrero, estaba fresco, se quitaron el chaquetín, se quitaron el suéter y me decía, quítame las abejas, pero yo no veía nada, o sea, era la sensación de que ellos traían, y yo les decía, es que no tienes nada, y yo porque estaba afuera, no vi exactamente. Oye, ¿y era de día o era de noche? Era de día. Para lo que yo te estaba platicando, cuando sucede eso, yo había visto al Sorcho retirado, al soldado lo había visto, se le dice Sorcho aquí en México a los soldados. Estaba bastante lejos, y en el momento que se presenta ese evento, yo me distraigo con ellos, dizque quitándole, les decía, es que no te veo nada, o sea. Y donde ya volteamos, ya estaba él ahí cerca de nosotros, ahí cerquita, 19, ya pegado a nosotros. Entonces así como que, oye, pues, la distancia que recorrió y todo eso. No soy una persona que, te digo, trato siempre de descartar cuestiones paranormales. Siempre me voy a los datos, a los hechos. Y esa ocasión sí me saca de onda porque yo no veía nada. Ya después ellos se empiezan a calmar. Le digo, respira, aquí estás afuera, no hay abejas, aquí estás, los suéteres y los chaquetines están en el suelo. Y ellos empiezan a ver y pues no había nada. Entonces yo cuando entro, pues se veía el hueco y el jarro quebrado, pero no había nada de valor, ¿no? O sea, ni monedas, ni nada, o sea. Y ya pues como que sí hubo un cierto susto, un cierto miedo, más por parte de ellos, porque a mí no me tocó directamente. Y bueno, recogimos la herramienta rápido, los chaquetines, se subieron a la camioneta y vámonos, y nos fuimos. Ya cuando veníamos de bajada empezamos a digerir el tema y a platicarlo. Y sí, o sea, ellos aseguraban que el momento de golpear el jarrito salieron bastantes abejas. Entonces, pues no sé, mucha gente también dice que se convierte en carbón, otra gente que dice que se convierte en moscas, en abejas. Entonces, pues yo lo platico de la parte que lo viví y la parte que me tocó, pero sí de antemano pues trato siempre de descartar situaciones paranormales, o siempre darle una lógica a lo sucedido, ¿no? Dentro de varias que me han tocado vivir, Hijuela. por la fecha en particular de que ya es octubre y estamos acercándonos al 31 y el Día de Muertos, etcétera, pues voy a platicar una que me ocurrió con un amuleto. Dije, se me hace que es la más idónea ahorita. La voy a resumir, es una historia muy larga, pero la voy a estar resumiendo literalmente. En un lugar anterior de trabajo, ¿no? En otro lugar donde yo estuve trabajando hace tiempo, esto ya pasó hace como unos 8 o 9 años, una persona pues se hizo muy amiga mía, esa persona. Hablábamos mucho de temas paranormales, de fantasmas. Cabe destacar que en aquellos años yo era siempre me han gustado estos temas, me siguen gustando, por eso estoy aquí, pero en aquellos años era todavía como que más supersticioso. Okay. De lo que soy ahora. Ahora no soy supersticioso, o considero que no soy supersticioso. Y hablábamos de las energías, y hablábamos de las malas vibras, y que de repente te sentías pesado, y entonces
pues un día me dijo, oye, es que somos muy buenos amigos, quiero darte algo para que te protejas y que te rebote toda la energía, y me dio un tipo de hebilla, una hebillita así muy pequeña, pero no era cinto de hebilla de hombre, era como hebilla de cinto de mujer, y me dice, póntelo para que te protejas, y estaba literalmente en buen estado. Entonces yo me lo ponía porque yo tenía mucha confianza en esta persona. Cabe destacar que hice una amistad primero con esta persona como de año o año y medio. Sí, o sea, no fue así como de que 2 semanas y agarré su regalo. Yo ya tenía mucha confianza, demasiada confianza en esta persona. Y me pasa ese amuleto que yo le decía, es un amuleto de protección. Yo en ese entonces emocionado conociendo todos esos temas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el paso de los días me empecé a sentir mucho más cansado, muy cansado, y comía y no reponía energías, y resulta que esta otra persona que me había dado el amuleto, de repente empezó a tener actitudes como las mías. Decía yo, eso lo digo yo, eso lo hago yo lo muevo así, porque ya no lo he movido así. Empecé yo a soñar mucho a esta persona todos los días, pero literalmente todos los días, durante un lapso de 6, 7, 8 meses. Yo no duré 6, 7, 8 meses con ese amuleto. Yo inmediatamente mi energía me empezó a detectar, dije, a ver, aquí algo no está bien, algo no me cuadra. Y entonces para eso, en otro lugar de trabajo, porque yo no tengo un lugar, no estoy fijo en un solo lugar de trabajo, voy de un lugar de trabajo a otro. En ese momento estaba en 2 lugares de trabajo. En el otro lugar de trabajo, otra persona me dijo, oye, te detecto así. ¿Qué traes? Y él le dije, oye, pues fíjate que una persona en mi otro lugar de trabajo me dio esto. Y ya lo vio y dije, caray, me dice, ¿por qué te dio eso? Eso no es bueno. Ya me empezó a comentar y me empezó a decir, esos son controladores. Es para tener controlada a la persona. Y a mí lo que me llamaba la atención es que esa otra persona que me había dado ese amuleto, de repente me hacía referencias o me sacaba recuerdos míos en momentos en los que yo no conocía a esa persona, y es ahí donde ya me empezó a inquietar. Dije, a ver, yo no te conocí a ti cuando eso pasó, porque ahora sí me estás comentando eso, ¿por qué me estás diciendo algo que yo viví? Me lo referencias, me dices como cuando le pasó esto, ingeniero. Dije, pero si no me conocías, si no te he platicado de eso. Entonces ahí lo que hice fue deshacerme de ese amuleto, se lo llevó a esa otra persona, y me dijo la persona, de hecho era 6 de abril, me acuerdo bien de la fecha, 6 de abril me dijo, se le va a presentar en la noche, la bruja que se lo hizo, se le va a presentar, entonces esté bien fuerte. Y yo esa noche no dormí y y fíjate, hasta me está dando sueño nada más de acordarme, tenía los ojos muy pesados, y yo decía, a ver, no, pues aquí la voy a confrontar. Y nada más en eso me acuerdo que vi una viejita muy chiquita y estaba enfrente de mí riéndose. Y fíjate, hasta me dio sueño nada más de acordármelo, porque caí profundamente dormido. Ya desperté al día siguiente, empecé a sentir la espalda muy caliente, duré como 3 semanas con la espalda muy caliente, donde me decían, es que está saliendo la mala energía, ya déjalo, está saliendo la mala energía. Y a final de cuentas todavía siguieron pasando los meses. Yo dejé el contacto con la otra persona la confronté, le dije, oye, ¿por qué me diste esto? Porque aquello, sí me enteré. La persona obvio negó todo. Dejé de trabajar en ese lugar y esa otra persona también, perdí el contacto con ella. Y ya como 4 o 5 meses después de perder ese contacto, ya conocí a otra persona que también se dedica a todo esto, que es conocida aquí en Saltillo, que iba a radiodifusoras, porque yo ya tenía un programa en ese entonces, un programa de Facebook. Y la invité y le conté la situación y me dijo, es que no está bien cerrado el trabajo, por eso es que todavía estás así. Te quitaron eso, pero no cerraron bien eso. Lo que hicieron para despegártelo está incompleto. Entonces ya después ya me dijo, haz esto, haz ciertas oraciones con una vela, y yo compré esa vela. Y luego resulta que tomé la foto a la vela y se veía literalmente, estaba en una pared blanca, estaba la vela y atrás una pared blanca, pues literalmente en la fotografía salía toda una imagen negra de un ser dorado. Ya no supe qué era, pero empecé a sentir que se salía, o sea, mucha como energía negativa de mi espalda. Y ya después de eso dejé ya esa situación, ya dejé de soñar a las personas. Pero sí pensé y dije, a ver, esto también es producto de que
dejé llevar por mucha superstición. Entonces a partir de esa experiencia es por eso que yo les digo ahora a ustedes, a ver, tal como dice Josué, a ver, analiza, a ver, primero ve, ¿qué tal si es la IA? ¿Qué tal si es esto? ¿Qué tal si es aquello? Porque a veces tú mismo, con el poder de la superstición, lo puedes generar eso que estás viendo. Y no acepten, sobre todo siempre se los digo cuando va a ser 14 de febrero, digo, aguas cuando acepten un chocolate, un regalo, sí. aguas. Sí, eso sí está bien cañón, ¿no? Sí, hablamos de sugestión. La sugestión sugestión. Es bastante crítica, ¿no? Se da hasta de manera colectiva. Muchas de las veces ha habido el caso de que la misma gente piensa algo y se manifiesta. 19 de septiembre en la Ciudad de México. Uh-huh. Terremoto del 85, terremoto del 2017 y luego creo que hubo uno en el 22 también de menor magnitud. En ese tema del temblor, amigo, yo pienso que ya es más cuestión del planeta porque el planeta tiene vida. Bueno, yo sí. Y tiene ciertos ciclos, curiosamente. Sí, tiene ciertos ciclos y a lo mejor es un tema que después, que bueno que lo tienes, que te puedo platicar de algo que muy poca gente sabe, que yo sí sé de un lugar que siempre que pasa algo en México, es en otro lado del mundo, pasa otra cosa. Pero después les diré. Yo más que nada aquí lo iba por el lado de la sugestión. Sí. Sí, en temas de sugestión, hasta uno mismo, la sugestión individual, también uno va por la calle a medianoche, a oscuras, y ve una sombra y a lo mejor era un gato, un perro pasar. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra mente, ¿no? En uno de mis tantos viajes por la Bella República, fui a la ciudad de una amiga. Íbamos un amigo, íbamos dos amigos, una amiga y un amigo, a la casa de un amigo. Íbamos, era en otra ciudad, no era en la ciudad donde yo soy. Íbamos de visita. Recuerdo que llegamos, era una casa muy hechiza, de madera, con bloque, pero como que así la empezaron a hacer, pero ya estaba muy bien hecha, ¿sí? Cuando entré a la casa me recuerdo que era como entrar a una tienda donde venden muebles. Estaba muy padre, una sala muy padre. Recuerdo que había un Buda enorme, muy bonito, que tenía una fuente, el Buda adentro, se escuchaba el agua. La casa tenía colores muy padres, se sentía una vibra bien padre. Entonces nos indican que hay que seguir. Recuerdo que pasamos lo que es la sala, una estancia, y luego estaba la cocina donde topaba, pero antes de llegar a la cocina nosotros tomábamos a mano derecha para subir al segundo piso, a la planta alta. Entonces cuando yo entro me dicen, ¿ya viste? Y yo volteo y la ventana que ya topaba, había una ventana donde estaba la cocina. Y era una ventana muy padre porque estaba llena de plantas con flores naturales. Tenía mucha variedad de plantas. Era la casa de la abuelita de la persona que visitábamos. Y muy padre, estaba muy padre la verdad la ventana, estaba muy bien decorada. Y luego al fondo se veía una fuente. Es precioso, tengo muy buenos recuerdos de lo bonito que se veía. Y yo me fui con eso, amigo, y me subí. Estuvimos 3 días. Subíamos, bajábamos, fuimos a comer a la cocina, me servía yo agua. Y ahí quedó. No volvimos a visitar a la persona. Ya fue esporádico cuando me la topaba ya en otras ciudades. Porque ella también era foránea de donde yo era. Y 10 años después estábamos platicando yo y ese amigo que me acompañó. Estábamos platicando
de ese día que la pasamos muy padre, esos 3 días, fin de semana, estábamos morros, teníamos 19, 18 años, era un pollito. Y la pasamos muy padre, fuimos de antro, era una ciudad fronteriza, muy padre, la pasamos muy padre. Y nos pusimos a ver las fotos, le dije, no me vas a creer, le dije que las tengo. Y entre la plática y la plática me dice, sí, es que yo me acuerdo que era muy, su abuelita era muy devota a la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas de la muerte que tenía en la cocina? Y yo le dije, ¿cuál muerte? Y él me dijo, la que estaba en la cocina. Y yo, es que yo no la vi. Y luego me dice, ¿cómo que no la viste? Mira, es esta que está aquí. ¿La tenías retratada? Estábamos los 4 así y nos tomaron una foto con la ventana de atrás. Y en medio de la ventana estaba el altar de la muerte. Y la cuento y a veces no me creen y me tiran de loco. Pero te juro, amigo Raúl, te juro, amigo Josué, que los 3 días que yo estuve ahí, no la miré. ¿No viste ese altar? No lo miré, no lo vi. Lo vi 10 años después en esa fotografía. Pero ¿sabes qué es lo que me hace recordar que, mire que hasta me pongo chinito, que cuando él me dijo, es que ¿te acuerdas que cuando entramos te dije, mira? Yo me refería, me dijo, a la muerte, al altar que tenía la señora. Yo no a la ventana. En la ventana, no era la ventana. Sí. Yo dije, qué bonita ventana. Viste ventana y no viste el altar. Imagino No que vi la era de ventana. esos altares que están en el exterior, pero para que no, se vean. Estaba dentro, en la pura ventana, rodeado de las flores, porque el altar era junto con las flores. Ok. Era una estatua blanca, una estatuilla blanca. Yo no soy devoto, no soy creyente y no soy seguidor de al decirle la Santa Muerte, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Creo que sí tiene su chamba y es todo. Pero santa no creo que sea, mala no creo que sea. Se me hace que solamente se su jale, ¿verdad? Entonces, pero ya estamos hablando de un ocultismo, de algo que lo usan para, a lo mejor para una mala vibra, para algo malo. Sí. Que, bueno, vaya, al final de cuentas, no sé por qué yo no la miré. Tiempo después fui con mi amiga, la otra chava que iba con nosotros, y le pregunto, oye, ¿tú te acuerdas haberla visto? Y ella me dijo, sí, está a un lado del garrafón de agua. Yo me servía agua muchas veces. Sí, no la viste. No la vi. A lo mejor no te tocaba ver. A lo mejor era algo que te estaba protegiendo. A lo mejor alguien te estaba protegiendo ahí. Pues es lo que... O a lo mejor tu inocencia también podría ser. Parte de eso también lo pensé. Por la edad. Sí. Ya pasaron 10 años y te digo, ahí la tengo la foto en casa de mis padres. Tenía la foto y yo la seguía viendo. Digo, sí, pues ahí está. Sí. Ahí está, pero no la viste. Pero no la vi, o sea, y sí se me hizo muy, muy increíble eso. Tiempo después, me enteré que de esa casa, desenterraron un monje. Ahí ya nos empezamos a acordar de 2, 3 cositas que vivimos esos 2 días de experiencia pesada. Y no dio para más. Y fue una de las tantas experiencias que he tenido por andar de amiguero. De amiguero. A lo mejor algo te protege. Sí. Pues yo creo que sí, pues parte protección, parte inocencia. Pero esa es una de las historias que me han pasado a mí en cuestión paranormal. Y lo raro que fueron 3 días. O sea, 3 hubiera días. sido nomás una visita rápido y... De entrada por salida. De entrada por salir, pues sí. Sí, no, pues Fueron 3 días. desayunamos, comimos y cenamos. Sí, salimos a cenar creo que el sábado. Te servías agua y el agua para el café domingo y el ibas agua al para... baño, El se domingo levantaba. hicimos una carnita asada y no... Es increíble, pero me pasó. Me crean o no. Créalo o no. Créalo o no. Ahí está. Ahí está la historia. Pues bueno, amigos, con esto concretamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, amigo Josué.
Gracias por la invitación y muy amena la plática y muy padre las historias, ¿no? Te esperamos en el próximo, espero puedas Claro venir. que sí, aquí nos damos la vuelta. Este es tu programa y pues espero que te sumes y que podamos explorar y seguir hablando de estos temas tan padres. Muchas gracias, amigo Raúl. Gracias. Te agradezco por ser parte de esto. Y pues bueno, muchas gracias a nuestro público por seguirnos, por escucharnos. Y pues que esta comunidad siga creciendo, que sigan los buenos temas. El día de hoy no pudimos traer una historia de nuestros seguidores, pero en el próximo capítulo esperamos traer una historia de nuestros seguidores. Y sobre todo, que en el próximo capítulo vamos más fuertes porque ya estaremos hablando de lo que es el día Halloween. Así es. Entonces, muchas gracias. Gracias a Fernanda Reyes en la producción. Gracias a nuestros amigos de Pizzería 1830 por ser patrocinadores de su programa Cazadores de Historia. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.